revolución. ¿Y cuáles fueron la gran revolución que hicieron? Esto es muy interesante, porque modifica dos cosas. Señores, olvídense de sus cifras de colesterol. Si el paciente es de alto riesgo, usted tiene que usar estatinas de alta intensidad o tiene que disminuir un 50% en todo. Olvídense del resto, cerrado. Según sus cálculos, ¿quiénes llegaban, según el ATP de los cálculos, a que sea una estatina llamada de alta intensidad? Era solamente Atorva, con la hosta, y Rosu, que llegaba holgadamente, pero con 20 sobrados llegaba. El resto no. Pero fíjense un error. No usen ya cifras. ¿Cómo que no? Desde el momento que uso números, ya estoy usando cifras. Y acá me dicen 50% de disminución en alto riesgo, ya estoy usando cifras. Y después lo de mediana intensidad, 30%, donde entran todos los demás, pita, fluva, etc. Pero esto era lo interesante de decirlo, ¿por qué lo bajaba? Basado en evidencia. Yo me demoré mucho en hacerlo, yo creo que ustedes están de acuerdo y se los adelanto. ¿Por qué pone la cifra de 50%? Porque los estudios grandes como el Reversal y los estudios como el Asteroid, que hicieron estudios invasivos de placa en coronarias, los que disminuyeron el 50% de su colesterol basal, tuvieron reducción de placa. Los que no llegaron al 50% no tuvieron reducción de placa. Entonces, este punto viene a entenderlo tarde, gracias que alguien me lo explicó porque no lo había bien claro, entonces vienen los 50%. En otras palabras, bajen ustedes el colesterol que más puedan, pero si no pueden, traten de lograr el 50% de su colesterol basal y si no, traten de llegar a las cifras actualizadas que les mencioné hace un poco y que probablemente lo voy a complicar después. Entonces, presente este cuadro. Y presente el cuadro en 4 grandes que ustedes lo encuentran hoy día en cualquier sitio, entran en Google, en todo, ya está, esta cosa es famoso. Primer equipo, el equipo que ya tiene definida enfermedad aterosclerótica, ¿qué quiere decir? Prevención secundaria, que ya tenía un evento por el cual este paciente, si es 1A, y cuando es 1A, como se ha dicho, ya no se discute. Eso no se discute, eso es casi sine qua non, no hay nada que hacer. ¿Qué quiere decir? Entre 40 y 75 años, estatinas de alta intensidad. ¿Por qué ponen cifra de 40 y 75? Es interesante. Menos de 40 no hay grandes estudios y más de 75 hay estudios dudosos para hacerlo, pero entre 40 y 75 queda. Y los que tienen más de 75 años, bueno, úselo un poquito más bajo, pero de todas maneras tiene que usar estatinas. El que tiene más de 190 fue el techo máximo. Así venga una guapa Miss a su consultorio que hace ejercicio, que estén ustedes enamorados. Si tiene más de 190, tiene que recibir tratamiento. Eso hoy día se llama hipercolesterolemia familiar o del primo o de lo que ustedes quieran. Pero es heterocigota, homocigota, es muy corto, pero es heterocigota, tiene que recibir tratamiento porque si está en magnífico riesgo. A lo más permítanle un mes si quiere bajar de peso, pero si es guapa, guato, que va al gimnasio, lo siento, no van a bajar nada. Entonces, acá la tiene. Y diabético 40-75, más del 7.5%, y por si es diabético en esta edad, debe recibir estatina alta intensidad, moderada intensidad. ¿Por qué 40-75 en el diabético también? Hay un solo estudio que se hizo entre 40 y 75, que fue el CARS. Esa es población de 40 a 75 años. Antes no había nada. Y se basaron en eso. Y con poco riesgo, un solo factor de riesgo, ya se fue Jorge, pero está Miguel, que me diga si un diabético tiene un solo factor de riesgo. Yo creo que un diabético imposible que no tenga riesgo y que tenga un solo factor de riesgo. O sea que no existe en el CARS. Sin embargo, el éxito fue impresionante con baja dosis de estatina. Por consiguiente, el diabético siempre se beneficia con estatinas. Diabético debe recibir estatinas. Solamente ese estudio CARS lo dijo y ustedes acá. Lo que estamos discutiendo es si es alta intensidad o baja intensidad. Eso es discutible en el diabético, pero que debe recibir estatinas, sí debe recibir estatinas. Y después una clasificación que hicieron de riesgo, más del 7.5% en una clasificación tan interesante que estos lipidólogos se lo han prestado a los hipertensiólogos. Y usan la misma, solamente que en hipertensión 10% y acá 7.5%. Este 7.5%, ¿qué pasó? Una gran protesta, porque aumentó la población americana y en el mundo de que debía recibir estatinas. Y se dijo que probablemente era una jugada del mercado, que para que más gente usara estatinas. Pero la evidencia muestra que el que tiene más riesgo usando estatinas disminuye la mortalidad.
Entonces, entre una y otra cosa, entendiendo bien al señor Stone, estamos en esto. Muy bien. Lo que hubo es que en esta época, cuando presente este señor Stone, hubo un grupo, sobre todo John Hopkins, y yo estuve en esa reunión, que le dijo, oiga, pero usted solamente considera estatinas, ¿por qué no considera otro tipo de productos que pueden ayudar? Y le llamaron la atención. Hay estudios que están corriendo, va a salir anacetrapib, inhibidor del colesterol, transporte de colesterol, dele la oportunidad, ahorita sale, capaz funciona. No, ya no espero. Salió, dio resultado positivo, muy caro, no era comercial, lo han sacado del mercado, no voy a discutir eso ahora. Pero estaba el ezetimibe, que venía el Impruvit, y el Impruvit venía galopando con todos los golpes que le habían dado al ezetimibe y todo, y tenía 7 años. ¿Qué mejor para un estudio de estatina, que todos son cortos o se suspende como el Júpiter, de 3 años, 7 años? ¿Qué me puede dar eso? Yo no sé, Juanjo podría estar de acuerdo conmigo. Es mayor seguridad un estudio largo con estatinas, con un grupo serio que lo hizo. Pero dio resultados o no, no quiso esperarlo, por más que había el barco que estaba aquí acodando, pero no le dio la gana de esperarlo. Y la otra le dijo, oiga, el PCSK9 ya sale, tampoco esperó. Gran discusión entre John Hopkins con el problema de todo esto, pero no importa. Pues, entonces, ¿qué pasó en 2015, 2016? Comienzan a salir varias indicaciones en el cual ya mostraba algo, y fue el 2016, la reunión de expertos que dijo, muy bien, ¿qué pasa con los que no me toleran toda la estatina que yo quiero, pero sí quiero bajar el colesterol? Entonces tengo que ayudarme con algo. Y ya venían ciertas pruebas del ezetimibe que lo mostraban. Entonces le dijeron, sí hay que usarlo. Porque Stone decía, no, insista con la estatina, insista con la estatina. Es una bronca total contra el ezetimibe y no quería verlo. Muy bien. Pero estos señores sí insistieron y llegaron que probablemente, primera opción, estatinas, y si no podía, trataba de considerar el ezetimibe. Y el ezetimibe se pone en la palestra porque sí podría utilizarse como primera, porque había tenido el éxito en el síndrome coronario agudo. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, fíjense ustedes qué pasó. Todas las estatinas iban bien. Miren el estudio TNT, con 10 miligramos 80 disminuyó el colesterol y fue positivo en disminuir eventos. El Pruvit, que fue una estatina más fuerte, como ustedes saben, Atorva versus Prava, también disminuyó. Y venía el Impruvit. El Impruvit empieza con un promedio de colesterol en infarto agudo, en síndrome isquémico no agudo, promedio de 93 de LDL. ¿Quién trata un colesterol de 93 con LDL? Ninguno. Y ahí querían buscarle ejemplo que dé. Muy bien, sí lo cumplió. ¿Cuál era el riesgo? Bajar el colesterol, ya se sabe. Para eso no gasto tanta plata ni lo pongo en primera línea. Para que sea igual y no hay ningún problema, no pasa nada. El punto era que disminuya y que disminuye eventos. Y el Impruvit avanza y disminuye 6.4% en un margen chiquitito. Entonces se posiciona a decir, yo también quiero jugar en primera línea, porque ya lo demostré y lo demuestra. Y lo aceptan los americanos y Stone se demoró, pero lo aceptó. El grupo, por lo menos. Pero hay otra cosa. ¿Qué pasa en los otros que se quedaron en estatinas de mediana intensidad y no de alta intensidad cuando yo le agrego ezetimibe? Entonces, si yo le agrego ezetimibe, varios de ellos podrían saltar a ser válidos de primera intención. Uno de ellos, Simba, de 80, pero lamentablemente salió. ¿Por qué? Porque es muy tóxico. Entonces, ¿quién era uno de los nuevos, modernos, que podía ser? Y fue Pita. Pocos estudios, más japoneses, un solo estudio inglés y otro corto, pero importante, con ezetimibe sí llegaba a la meta que quería Stone. Entonces, esto es interesante, jugar entre 30 y 50 acá, que a la hora de ezetimibe subía un pasito más. Estoy llevándolos en claridad. Entonces, esta regla de Stone, si agregamos ezetimibe, podría ser inhibición dual, que fue el Impruvit, más Pita con ezetimibe, y probablemente podría jugar acá. La otra pregunta era, ¿todas las poblaciones son iguales? ¿Blancos, negros, asiáticos, hispanos? ¿O hay trastornos que debemos considerar adulto mayor o diabéticos? Fíjense ustedes, yo tengo cara de gringo con voz de sambo, ¿dónde me ubico? Y ustedes lo ven acá. A los asiáticos lo llaman. Cada vez que hay que completar un estudio, los asiáticos, venga para acá, para completar. El asiático no tolera las estatinas. Le duele el alma.
Usted le da una estatina un poquito alta y le duele hasta el pelo. Por eso es que vienen los dolores musculares y todo. No son nórdicos. Estatinas de alta intensidad. Nosotros respondemos con menos dosis de estatina que probablemente un nórdico. Y logramos las metas. Probablemente. Lo importante es no descuidar el éxito final que hace disminuir muerte, disminuir morbimortalidad. Eso es importante a tener en cuenta en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué llegamos? El Júpiter en prevención primaria dio el gran salto, que ya lo ha explicado muy bien Joffre. Quiere decir que ya remató, que no hay ninguna duda. También es útil en prevención primaria. Y en prevención secundaria estamos en esta meta de 70 y probablemente llegar a 40 con estatinas, asociando ezetimibe y entran los nuevos, que no hay oportunidad, los inhibidores PSK9 para llegar a 40. Quiere decir que este análisis en el 2004, lo vuelvo a repetir, el doctor Grandi ya lo dijo. El doctor Grandi ya lo dijo, se adelantó a la época. Hay que reconocer. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? LDL, no HDL, mientras más bajo mejor, seguía el concepto y cada vez con más fuerza. Muy bien, entonces, algún término que sea nocebo, de acuerdo a las partes observacionales, fíjense ustedes, el buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que padece la enfermedad. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Ustedes tienen que tipificar a su paciente. Entonces, ¿cuál sería la inquietud? Y esto es mi profesor, el amigo Bademont, que sí, que él mismo lo decía y lo rescato aquí. Perdón. ¿Qué hacemos con estos pacientes que a pesar de la terapia con estatinas no logramos obtener los valores lípidos recomendados por los guías? Aquí entra perfectamente la charla del doctor de la mañana, por favor, la pueden poner acá. La pasas acá, la revisan ustedes, 30, 40 diapositivos de lo que ha dicho el doctor, y yo me paso después de esa charla. Me paso de charla el riesgo residual. ¿Cómo manejamos el riesgo residual? Fíjense ustedes, estatinas primero, pero logramos un 35%. Tenemos un residual que no lo manejamos con buena dosis de estatina, tiene los otros factores, el diabético, síndrome metabólico, otro tipo de enfermedades cardíacas, enfermedad renal, que puede ser un 65%, que nos puede complicar el tratamiento. El tratamiento con estatinas puede disminuir el riesgo, 35%, pero queda un residual. Entonces, este residual permanece elevado a pesar del tratamiento intenso y viene que esto podría ser lo que se llama dislipidemia heterogénica. Aumentos rígidos en triglicéridos, bajo HDL, que ya se ha explicado muy bien, doctor Bademont, y esto que nos da la inflamación subclínica permanente a pesar de todos los esfuerzos con estatinas. ¿Y qué cosa es esta dislipidemia heterogénica? Es la que tenemos nosotros en mayoría. Todos los latinos tenemos dislipidemia heterogénica. No somos puros, altos. Pues el nórdico, ese tiene LDL alto, puro. Nosotros somos HDL bajo, triglicéridos altos, abdomen visceral, y tenemos una dislipidemia heterogénica que algunos le llaman dislipidemia latinoamericana. Y tuvimos, perdón, sí. Entonces, ¿esto a qué nos llega este riesgo residual? Que fíjense ustedes, si los triglicéridos, a pesar de su tratamiento de estatinas, de LDL, se mantienen por encima de 200, el no HDL es lo clave que tienen que buscar para controlar, y es un predictor más fuerte que el LDL, el no HDL. Eso para llevar a casa. Y el otro punto para llegar a casa de los triglicéridos, que no voy a decirlo porque el doctor ya lo dijo, es hoy día está demostrado, y eso lo presentó en Europa en el 2016, y lo han escuchado el doctor Bademont, los hipertrigliceridemia es un factor de riesgo cardiovascular, y el postprandial es predictivo de mayor riesgo cardiovascular. O sea que no se puede dejar de lado cuando esté por encima de 200 miligramos. Este es el estudio que hicimos un grupo latinoamericano que lo publicamos, que son de la dislipidemia heterogénica en Latinoamérica, en lo cual demuestra que todos los latinoamericanos, y acá pueden ver varios nombres que ustedes conocen, participa que esa es la mayoría de nuestra enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento para esta dislipidemia heterogénica? Fíjense ustedes, si los triglicéridos, desde el punto de vista de triglicéridos, están entre 150 y 200, la primera opción es estatinas y después sigan con ezetimibe. Si está por encima de 200, probablemente sigue con estatinas y el tratamiento es fibratos, el ácido omega 3, que podría ser como segunda alternativa. Pero si está por encima de 500, y eso lo ha dicho muy bien el otro Bademont, el tratamiento inicial ahí son fibratos y después viene la estatina. ¿Por qué?
porque aquí tienen un riesgo altísimo de pancreatitis y la estatina no lo va a controlar. Entonces, más o menos tienen algo, alguna tabla tipificada que se puedan ayudar en forma práctica. ¿Cuál es el futuro? El futuro, en 2 palabras, estatinas de alta intensidad, que si ustedes quieren pasar inhibidores de PCSK9, no pueden pasar directo, no está permitido. Les van a exigir que haya el ezetimibe de por medio, dame 2 minutitos, asociado a estatinas de alta intensidad. ¿Para qué? Porque si ahí no logramos la meta en el paciente de alto riesgo, recién pasamos a PCSK9. Y estas son las guías europeas que las tienen bien claras, que el Estado lo da. Nosotros no nos cubre ni un sol en el Estado. Y esto es carísimo. No tanto como los 200.000, pero sí $18.000 cuesta esto. $18.000 al año el PCSK9. Pero está indicado, el Estado lo da en algunos casos y debería estar en el caso que sí lo necesita, que no es motivo de esto. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, sí podemos, y probablemente que no tolere estas estatinas, podría entrar pita, no lo sé, a discutir. ¿Cuál es la idea? De que cuando se asocie ezetimibe a las estatinas de alta intensidad, lo que se tiene es que disminuyen más el colesterol y es el éxito. Entonces ahora tenemos los menos mecanismos emergentes. Esta es la charla que es experto el doctor Lorenzati, que yo no la voy a dar, porque es filosófica. Me estaría fumando la misma hierba que se fuma el doctor Joffre Lara en la charla anterior. Y la ecuatoriana es mejor que la peruana, entonces no voy a fumar. Y me lo acaba de confirmar que ha superado a la colombiana, el doctor Castillo, que ha tenido que ser. Entonces ahí están los inhibidores de PCSK9, solamente 2 palabras. ¿Cuál es la idea? Y esta es una lámina del otro Vadimon que ustedes ven acá. Todas estas cosas nuevas, ¿qué es lo que se quería dar? Se quería dar que asociado a estatina llegaríamos a una meta del 100%. Eso sería lo ideal. La alta eficacia de estos inhibidores para reducir el LDL, ApoB, lipoproteína, LPA, que sí resultaría en una significativa reducción que apoyaría. Y acá tenemos los nuevos estudios PSK. ¿Qué nos da esto? El concepto ya lo dijo. Después de PCSK9, ¿qué más podemos esperar? Y viene el otro concepto que muy bien lo he explicado. Esto es muy costoso, son muy buenos, pero muy costosos. No me voy a demorar acá. Como digo, entonces llegamos a esta lámina que les presenté ayer en la mañana. Cuando más bajo, mejor, y lo más bajo, mejor. Pero el otro punto que es interesante, dijo, cuando más temprano, mejor, probablemente. Solamente 2 palabritas acá, disculpen ustedes. Esto no me funciona. Ya me desconectaste, no seas malo, pues. A él le ha dado, a él sigue 1 hora. Yo soy invitado y nada. Ya, vete, ya. Fíjense ustedes cómo bajando el colesterol se disminuye la meta que quieren, pero entra el otro concepto de la proteína C reactiva para inflamar. Entonces, todos controla los PCSK9 también, pero el concepto es que a la... O sea, ya, fíjese, el nuevo concepto de que es el riesgo residual inflamatorio, que el PCSK probablemente no lo dé y entonces entra. Y no llegamos al riesgo total. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Lo que muy bien ha explicado Joffre, que yo no me voy a demorar. Con todo el tratamiento full, Canainomac logró un 15% más. Pero fíjense ustedes que ya estamos hablando 18.000, más 200.000, ya estamos volando, pero ya estamos en un palo verde. Entonces, fíjense ustedes cómo Libby, ya en el 2016, decía lo mismo que nosotros. La inflamación, de lo que hemos hablado, tratamiento de la estrategia de acuerdo a cómo llegar más bajo el colesterol, la dislipidemia heterogénica y probablemente la genética, que en una forma integral, la voy a explicar en el futuro, los muchachos me lo explicarán dentro de 30 años, si Dios quiere, cómo esto hace estas cosas. Entonces, fíjense cómo quiso hacer un alcance de llegar a un colesterol LDL lo más bajo posible en 50. Nosotros planteamos con mi grupo un atentado que para este tipo de pacientes, con todos estos conocimientos, probablemente la meta en el paciente alto, muy alto, podría llegar hasta menos de 50, basándonos en el Improvit y los datos que no es el PSK. O sea que las cifras deben bajar más. ¿A dónde llegaríamos? Casi a donde se le dio hace más de 32 años el premio Nobel a Brown y a Goldstein, que puso que el LDL colesterol estaba en 29. Está loco. Se lo dieron porque está loco. Yo creo que no estaba loco. Se adelantó.
así como la cosa. Si estamos llegando a que 30, probablemente es lo ideal, que lo demostró, le dieron el premio Nobel. Pero por lo menos lleguen muy alto a 50 y van a encontrar una evidencia clara. Las conclusiones ya las saben, es lo mismo estatinas como primero, el tratamiento es integral, conjunto. En el 2016 por lo menos dijeron bajen el 50% de colesterol que tiene, menos de 70, que sería lo ideal, no HDL, menos de 100, en los pacientes diabéticos sobre todo, y la máxima tolerabilidad de estatinas como mensaje final que quieren. Y un punto importante en una declaración a considerar, cuando saben por qué hay que cambiar las hojitas, use usted estatinas que regula los niveles de colesterol. El paciente le baja el colesterol, no vuelve a comprar más. En la caja debería decir, use usted estatinas para tratar el riesgo cardiovascular, no solo el colesterol, evite el infarto. Es el mejor antiinflamatorio, costo-beneficio, porque el que fuma el doctor Joffre es mejor, el mejor antiinflamatorio, costo-beneficio endovascular. Muchas gracias por su atención y agradecerles que me hayan dado esta charla. Bueno, muchísimas gracias realmente al doctor Rice, las exposiciones han sido brillantes. Tenemos 20 minutos de receso y después retornamos a la última charla. Recuerden que los sorteos se hacen con los asistentes. Les van a dar unos números después para sortear los 4 libros y las 4 cavas de vino, pero a los que estén presentes. Que esto sea un éxito realmente merece para mí un aplauso personal para ellos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, mis compañeros de la sociedad, y esta página es para invitarlos a que ustedes participen y se sumen como miembros. Muchos me han preguntado cómo puede ser miembro de la sociedad. La Sociedad de Aterosclerosis es una sociedad multiespecialidad. Tenemos nefrólogos, neurólogos, pediatras, gente de laboratorio, intensivistas, porque la aterosclerosis es de todos, dice. Así que muchísimas gracias por su audiencia, por su paciencia. Al doctor Badimón, que es nuestro invitado y nos va a dar la última charla, le agradecemos infinitamente su paciencia, el haber abusado tanto de él en las charlas, pero es un exponente que ustedes comprenderán de primera línea. Nos ha dado la primicia de que la empaglifosina lo va a empezar a usar en pacientes que no son diabéticos. Yo creo que eso marca la pauta del nivel de expositores que tenemos, que marcan líneas de desarrollo a nivel mundial. El doctor Badimón nos va a hablar qué hacer en el paciente coronario con fibrilación auricular, doble o triple terapia antitrombótica. Y bueno, muchísimas gracias a usted por su asistencia. Después de la charla vienen los sorteos. Y Juan José, muchísimas gracias nuevamente. De nuevo, agradecer a la organización y especialmente al doctor Ayón, porque para poder conseguir que ustedes se queden a oírme, tiene que rifar libros al final de mi presentación. Tenía miedo de que me quedase solo con los de audiovisuales. Gracias, Luis, te debo una. Bueno, vamos a empezar con una buena noticia. Esta es la charla que clausura el Congreso. La mala noticia, que aún estoy yo, antes de que se acabe el Congreso. Pero bueno, vamos a intentar poner uno de los problemas que a veces la gente me pregunta mucho, que es como, ¿qué hacemos con el paciente de alto riesgo cuando nos hablamos en plan de antitrombótico, ¿no? Y entonces he cambiado un poquitín el contexto de la charla, porque pensé que eran 20 minutos y cuando vi como dijo el doctor Lara 1 hora, dije, bueno, hay que meter más paja, ¿no? Entonces, para mí es difícil hablar poco a poco. Como pueden ver, me embalo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Ustedes saben que yo he presentado muchas veces esta diapositiva en que siempre dices que la aterosclerosis es una enfermedad multifactorial y que es la consecuencia y de la coexistencia de una serie de factores de riesgo muy diferentes. Algunos de ellos, como el género, la edad y la historia familiar, o si quieren ser más modernos, la carga genética, que es lo que llamamos hoy en día, no se pueden manipular. Y tenemos otra serie de factores. Uno de ellos es la presencia de un estilo de vida muy poco saludable y que este va a tener un impacto sobre la aterosclerosis, pero va a modificar tales como la dislipemia, la obesidad, la diabetes,
la inflamación, que ya ha sido comentada, y otro tipo de factores que no hemos hablado en este evento, pero es muy importante, que al menos yo le suelo llamar el estrés mental, como es la ansiedad, la depresión, que gracias al progreso cada vez es más y más frecuente en nuestra sociedad. Entonces, hemos hablado de los lípidos, hemos hablado de la diabetes. Entonces, ¿por qué a mí me toca hablar de la trombosis y de los antitrombóticos? Pues es bien sencillo. Aquí pueden ver que los patólogos nos han enseñado, esto es un compañero de Mount Sinai, en que en este paciente, como pueden ver, que es la bifurcación de las coronarias, por tanto, tenía el mismo colesterol, la misma glucosa, la misma presión arterial, los mismos genes, y en las coronarias desarrolló dos tipos de placas totalmente diferentes. Una de ellas, la placa aterosclerótica, que como pueden ver, el ateroma, que esto es la consecuencia de los procesos fisiopatológicos comentados por el doctor Lara cuando habla de la inflamación, que es el colesterol penetra, el macrófago se come el colesterol, se rompe y la progresión de la capa íntima. Pero vean ustedes que el mismo señor nos presentó esta, que la podíamos llamar una placa compleja, porque tenemos la parte ateromatosa, pero vean aquí que en la parte en que esta placa se rompe hay un trombo. Y esta es la placa que muchas personas les hemos llamado vulnerables, o a mí me gusta llamarle aterotrombótica. Y como pueden ver, este es el nombre de la unidad de laboratorio que yo dirijo, la enfermedad aterotrombótica. ¿Y por qué? Porque la causa de que tengamos las coronarias de esta desafortunada persona no es la placa ateromatosa, sino es que la placa aterotrombótica. ¿Y por qué? Porque de 100 personas que mueran por un evento agudo coronario, en el 75% de ellos se ha visto que la causa de la mortalidad es esta placa vulnerable que se ha fracturado, y en la zona rota la interacción de los componentes internos de la lesión aterosclerótica, primordialmente factor tisular, con la sangre circulante, ha formado un trombo agudo y esta es la causa de la muerte. ¿Qué ocurre en el otro 25%? En el otro 25%, como pueden ver, existe aterosclerosis, pero no existe una placa, pero existe una erosión del endotelio. Y como hemos dicho anteriormente, el endotelio es el yin y el yang. Por un lado, cuando está funcional y sano, nos protege y mantiene la integridad de los vasos circulatorios a través de la liberación de sustancias vasodilatadoras y antitrombóticas. Pero en el momento que se convierte en protrombótico o disfuncional, es al revés. Va a liberar, por ejemplo, tromboxano, que es vasoconstrictor y proagregante. ¿Pero qué tienen estos en común? Que suelen estar asociadas con mujeres posmenopáusicas, fumadoras y diabéticas. Y esto es una de las cosas que nos llevó a nosotros a plantear la ecuación de que, además de la placa vulnerable, hay otras personas que tienen la sangre vulnerable o que tienen una mayor tendencia a tener trombosis, y la consecuencia final es el paciente de alto riesgo o el paciente infartado. Por tanto, la trombosis es realmente importante. Y esto no es mío, esto fue en el año 50. Un fisiólogo inglés dijo que el hombre y la mujer vivimos con aterosclerosis, pero morimos con trombosis. Por tanto, si la trombosis es importante, hemos de pensar que los antitrombóticos pueden tener un papel. ¿Y por qué? A nosotros en el Monte Sinaí siempre nos gusta saber el por qué. Y entonces vamos a asumir que esta es una placa vulnerable que aún no se ha roto. Vean ustedes el caparazón necrótico con lípido extracelular separado de una zona muy ligera de calcio. Vamos a decidir a priori que esta placa se va a romper poquito y va a desencadenar la formación de un trombo que va a ser frágil o lábil. ¿Qué le ocurre al paciente? En el momento que se me rompe la placa y se forma el trombo físicamente va a impedir
que pase la sangre. Por tanto, distal a esta zona va a haber hipoxia y el paciente va a sufrir dolor de pecho. Y hemos decidido que este trombo se rompe. Entonces, se rompe, desaparece, el flujo circulatorio